Hola, hermana Alma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La luz, el amor y el poder de la paz sean siempre contigo. Te doy la bienvenida a Metamorfosis y Nueva Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon, Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma y Bésica Piscis Tours, viajes sagrados y conscientes. Estoy aquí de nuevo para compartir contigo otro capítulo de las tierras sagradas, sitios arqueológicos y templos de Perú. Una línea de vídeos iniciada con el número 176 de este canal, en el que hablo de Cusco y el Valle Sur. Este de hoy, el quinto de la serie, está dedicado a Sillustani, el lago Titicaca, las islas flotantes, Taquile y Amanantí, que como todas las tierras de Perú que he visitado, vivido y sentido, cuenta con espacios y energías muy potentes, chamánicas, místicas y alquímicas, muy propicias para la metamorfosis y la nueva vida que surge una vez hacemos esa transmutación energética. Además de los vídeos de este canal dedicados a varios de los emplazamientos sagrados de esta parte de los Andes, también hay otros sobre la cosmología andina, quero e inca. Son el 175, el 177 y el 180. Y las 8 entregas han nacido de mi propósito de honrar a ese país suramericano que tantas bendiciones me ha dado, me da y sé que me seguirá dando. No solamente para mí, sino también para compartir y poner al servicio de la vida en todas partes. Los lugares emblemáticos de los que voy a hablar hoy están también en el sureste de Perú, como los visitados en el capítulo 181. Como sucede con todos los demás, cada lugar de los que hablaré ahora guarda un trozo del tapiz quero e inca, desde luego también de los pueblos que los habitaron muchos siglos antes, cada cual con su propia energía de iniciación, alquimia, metamorfosis, chamanismo sagrado, potencial de nueva vida, espiritualidad, contribuyendo todos a la totalidad de ese inmenso, alquímico y sagrado país. Dentro de ese gran país que cuenta con una gran sabiduría disponible, como en tantos otros lugares, para todos los pueblos del planeta. De este planeta sagrado y angélico. Sí, lo digo y lo seguiré diciendo. La Tierra es un planeta angélico y sagrado, una de las múltiples joyas de la corona de la vida en todas partes. Una biblioteca viviente en la que muchas razas de la Vía Láctea y otras galaxias del cosmos infinito vienen a recoger experiencias e información. Tú y yo somos parte de esas razas que estamos aquí en esta biblioteca viviente para recoger experiencia, recoger información y llevarla después a nuestro lugar de procedencia o vaya usted a saber a dónde. Y antes de adentrarme en la ruta peruana y muy acuática que hoy traigo para compartir contigo, primero otro mito, historia, leyenda sobre el origen del pueblo inca y su imperio. En el vídeo anterior, 181 de Metamorfosis y Nueva Vida con María Avalon, dedicado a Puno y la ruta Aymara, menciono una de las versiones sobre el origen del pueblo inca y su imperio, que se hizo popular por el relato escrito del inca Garcilaso de la Vega, hijo de español y peruana. A su madre se la considera descendiente directa de los incas, de ahí el apelativo usado para su hijo. La de hoy es otra historia, leyenda, mito, seguramente todo junto, sobre el origen de quienes se consideraban hijos del sol, fundadores de un imperio en América del Sur de más de 700.000 kilómetros de extensión, uniendo territorios de varios países y levantando imponentes construcciones en la mayoría de ellos. Esta versión es tal vez más andina que la que comparto en el vídeo anterior sobre la fundación del incanato y trata de los hermanos Ayar. Dice así:
Los hermanos Ayar salieron de una cueva llamada Pacaritambo, que en quechua quiere decir posada de la producción, posada del amanecer y casa del escondrijo. Estaba en el cerro Tambotoco, que tenía 3 ventanas. La primera ventana se llamaba Marastoco, de la que procedía, sin generación de padres, a modo de generación espontánea, el grupo de los Maras. Seguramente vinieron de arriba. La segunda puerta se llamaba Sutik, ventana que dio origen al grupo de los Tampus. Y la tercera ventana se llamaba Capac Toco, de la que salieron 4 hermanos cuyos nombres eran Ayar Uchu, Ayar Cachi, Ayar Mango y Ayar Auca. Estos 4 hermanos estaban acompañados por sus 4 hermanas, cuyos nombres eran Mama Okyo, Mama Huaco, Mama Ipakura y Mama Rau. En el vídeo dedicado al Valle Sagrado Inca, digo 2 hermanas y 2 hermanos. Bueno, pues eso es una equivocación. Eran 4 hermanas y 4 hermanos. Y estos 4 hermanos con sus 4 hermanas comenzaron un lento caminar por las numerosas punas y quebradas de las cordilleras Carabaya y Andina. Su propósito era encontrar un lugar apropiado para establecerse. Los hermanos no tardaron en deshacerse de Ayar Cachi por temor a sus poderes mágicos y su gran fuerza, ya que con un solo tiro de su honda podía derribar cerros o hacer que surgieran quebradas. De hecho, una de las quebradas de las que surge el agua en las salineras de Maras, que están en el Valle Sagrado Inca, se dice que se originó así, de un tiro de honda de Ayar Cachi. Por temor a esa fuerza y a su gran poder mágico, le engañaron y le convencieron para que regresara a Pacaritambo. La excusa que utilizaron fue que trajera el napo, una insignia de señores, y unos vasos de oro llamados topacusi que habían quedado olvidados allí. Una vez Ayar Cachi había entrado en la cueva, la taparon con grandes bloques de piedra para impedir su salida, por lo que allí quedó encerrado para siempre. Después, toda la familia continuó su marcha por las serranías y cordilleras, que por cierto son extremadamente altas y empinadas. Así que la trayectoria tuvo que ser dificultosa. Los 3 hermanos y las 4 hermanas, aunque no tenían un asentamiento fijo, seguían siendo agricultores, por lo que una vez se establecían en un lugar, se quedaban allí algunos años. Siempre buscaban una tierra fértil, una tierra próspera, una tierra productiva. Y después de haber estado un periodo de tiempo, emprendían de nuevo la marcha en busca de otros lares en los que seguir cultivando, recolectando y disfrutando las cosechas que la Pachamama les proporcionaba. En esa peregrinación llegaron a un lugar llamado Guanacancha, a unas 4 leguas de distancia de Cusco, donde se quedaron un tiempo, sembrando y cosechando. Posteriormente marcharon de allí y llegaron a Tamboquilo, donde pasaron otros varios años. Su siguiente parada fue Quirirmanta, al pie de un cerro, donde se celebró un consejo entre todos los hermanos. De ahí, de ese consejo, salió la decisión de que Ayar Uchu permaneciera en el lugar. En ese momento en que Ayar Uchu aceptó quedarse en el lugar, quedó inmediatamente transformado en piedra. Y esa piedra quedó transformada en una huaca. Una huaca es un lugar sagrado. Y a esa huaca principal, a ese lugar sagrado, por haberse convertido Ayar Uchi en piedra, se le dio el nombre de Huanacauri. Adoptar la forma de una piedra era, en el ámbito andino de aquel tiempo, un modo de perpetuar la divinidad o sacralidad de un personaje, por lo que la forma pétrea asumida por Ayar Uchi
pues sí, por hallar Uchu no le impedía comunicarse con sus hermanos. Es decir, que aunque se transformara en piedra, la comunicación seguía estando viva. Obviamente porque era una comunicación de otro tipo, no era una comunicación boca-oreja, era una comunicación esotérica, espiritual, telepática, alquímica. Mama Huaco era una mujer fortísima y diestra. De hecho, se dice que era una de las jefas del grupo. Cuando llegaron a otro pueblo, que se llamaba Matagua, Mama Huaco tomó 2 varas de oro y las lanzó hacia el norte. Una cayó en Colcabamba, aunque la tierra dura de ese lugar no permitió que hincase. La otra se arrojó a un terreno llamado Guayanaipata, donde penetró suavemente. El propósito era encontrar un lugar para asentarse definitivamente y dejar la vida nómada. Los hermanos errantes trataron de llegar al sitio escogido por el bastón mágico, aunque por la resistencia de quienes allí habitaban tuvieron que desistir y regresar a Matagua. Mientras permanecían allí, Ayar Mango ordenó a Ayar Auca ir a poblar el paraje indicado por la vara, y este, volando, se dirigió hacia allí. Y al pisar el suelo se convirtió también en piedra. De esta manera, y con esa forma lítica, fue el primero en ocupar el lugar escogido como definitivo y tan largamente deseado, ordenando a Ayar Mango que desde entonces se llamara Manco Cápac. Ese lugar escogido al que llegó volando Ayar Auca fue lo que posteriormente se convirtió en la ciudad de Cusco. En la lengua de aquel tiempo, la palabra Cusco significaba ocupar un espacio de manera mágica, mientras que en el lenguaje particular de los incas, Cusco era el ombligo del mundo. Manco Cápac y toda la gente que lo acompañaban llegaron finalmente a la tierra deseada, Cusco, que estaba ya bastante poblada, aunque sus habitantes les dejaron asentarse y establecerse allí. Y esta historia o leyenda de los Ayar, transformándose en piedras o huacas sagradas, junto con la larga peregrinación hasta encontrar el lugar que buscaban, son episodios que narran la transhumancia de los incas. No como una banda primitiva de cazadores y pastores, sino como un pueblo, sobre todo agrícola, interesado por delante de cualquier otra motivación en encontrar fértiles y productivas tierras de cultivo. Y ahora, después de esta segunda versión sobre el origen del pueblo inca, comienza el viaje por una parte del sureste de Perú que tiene su primera parada en Sillustani. Y en Sillustani nos encontramos con las chulpas de Sillustani, son llamadas así. Es un complejo arqueológico que cuenta con un conjunto de imponentes y esplendorosas edificaciones cilíndricas. Su tamaño es mayor y su construcción es más sofisticada que las chulpas de Moyoco, de las que hablo en el vídeo anterior, dedicado a Puno y la ruta Aymara. Sillustani es un antiguo complejo funerario perteneciente a la cultura Coya, y las enormes construcciones tubulares que hay en su recinto son tumbas. Muchas de ellas guardan los restos de los antiguos nobles de esta zona de Perú. Por ello, es considerado uno de los cementerios más importantes, no solamente del continente americano, sino también de todo el planeta. El camposanto de Sillustani está ubicado a medio camino entre las ciudades de Puno y Juliaca, en una ladera montañosa desde la que se contempla la laguna Humayu, justo a su lado. En sus tranquilas y azules aguas no solamente se refleja el cielo, sino que también se abre un inmenso camino acuático plagado de islas y montañas. En el centro de la laguna, justo delante del camposanto de Sillustani, está una de esas islas que a mí, en cuanto la vi,
me pareció un lugar perfecto para el aterrizaje y el despegue de naves espaciales. Y si el cementerio es impresionante, ¿qué decir de la laguna? Mucho más aún. Por ella misma y por su altitud, más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, es por lo que a mí me impresionó tanto, ¿no? Esa laguna tan grande a semejante altitud. La palabra Humayo, proviene de la lengua aymara y está formada por dos palabras. Uma, que significa agua, y Hayu, que significa sal. Así que agua salada sería su traducción al castellano. El conjunto de las chulpas cuenta con casi un centenar de mausoleos de forma capsular alargada. En ellos se encontraron restos de nobles, sacerdotes y gobernantes de las culturas Koya, la mayoría de esa cultura, aunque también de la cultura Tiahuanaco, que son antepasados de los Aymara y considerados los Tiahuanaco la cultura madre de América del Sur. También hay restos incas y también se hallaron algunos objetos personales de los individuos enterrados y ofrendas al lado de sus momias, porque antes del enterramiento el cuerpo pasaba por un proceso de momificación, como también pasaba en Egipto. Las momias, especialmente de los altos cargos, aunque también de las gentes del pueblo, eran consideradas en alta estima por los pobladores ancestrales de los Andes. Y tanto era así que la momia conservaba todas las propiedades materiales adquiridas por la persona durante su vida y gozaba de los mismos derechos y privilegios. En las festividades, sobre todo en los días de recordar y honrar a los antepasados, la momia se sentaba a la mesa con el resto de la familia y tenía su propio plato de comida. Posteriormente, esa comida se entregaba a alguien que la necesitara o era depositada en la tierra como ofrenda a la Pachamama. Todavía no se sabe muy bien cómo se levantaron estas tumbas, porque el proceso de construcción tuvo que ser bastante complejo, sobre todo si pensamos en herramientas y tecnología humanas de la época, ya que cada mausoleo tiene entre 4 y 6 metros de altitud, aunque hay algunos que alcanzan los 15 metros de altura. Están muy bien conservadas las chulpas, seguramente porque los materiales con los que están hechas, piedra, barro y sillar, son muy resistentes para el clima extremo típico de la región. Además, destaca una vez más la perfección en el tallado de la piedra y el acabado final. Los Koyas, igual que los incas, perfeccionaron esa técnica que muestra unas edificaciones hechas con piedras completamente pulidas y lisas. Algo que todavía no se explica cómo se hizo. ¿Para qué momificaban a la gente de alto rango de la sociedad? Aunque también a las gentes del común. Para venerar a los muertos y perennizar la belleza de sus cuerpos y su memoria, a la vez que mostrar respeto y reverencia por las almas que dejaron de habitar la tierra. Una vez terminado el proceso de momificación, la momia se colocaba en la chulpa, junto con ofrendas de alimentos, cerámicas, textiles y ornamentos hechos con oro y plata. El lugar en sí, especialmente por la laguna, aunque no solo por ella, está lleno de una hermosa y mística energía y es magnífico para meditar, contemplar, conectar con la naturaleza, conectar con el otro lado, el lado del Janampacha, y también para caminar y disfrutar del aire limpio y puro que se respira a semejante altura, disfrutando igualmente del paisaje que se despliega alrededor. Sirustani, por ser un campo santo, tiene fama de que puede desestabilizar el campo energético de la gente. Bueno, eso sucede, en caso de que suceda, a quienes tengan su campo energético
poco cuidado. Yo desde luego no sentí eso. Yo lo que sentí es lo que acabo de decir, un lugar espléndido, muy tranquilo para meditar, para contemplar, para disfrutar del paisaje, para conectar con nuestros ancestros, para conectar con nosotras mismas como ancestros. Es decir, que yo lo viví de una manera muy positiva. Esto es como todo. Según cómo tú estás, así vives allí donde vas. Y voy a hablar ahora del gran protagonista del vídeo de hoy, aunque todos los lugares merecen su protagonismo. Y es el lago Titicaca. Voy a beber agua primero. Visitar el lago Titicaca durmió en el baúl de mis sueños durante muchísimo tiempo. De todo lo que he visto, vivido y sentido en Perú y junto con Cusco, es el segundo lugar que más me ha impresionado, imantado e impregnado. Y también, sí, inseminado. Ya he dicho varias veces lo importante que es el agua para mí y lo mucho que disfruto cuando estoy cerca de ella, ya sea en forma de río, de fuente, cascada, lago, mar. En cualquiera de sus manifestaciones, allí donde hay agua, incluso una pequeña fuente o un estanque en medio de un parque urbano, lo vivo como un regalo y un abrazo para mi alma. Obviamente no es algo físico, no es algo visible, sí es una sensación, un sentimiento, una comunicación interior, un saber que el agua y yo somos hermanas, que ambas guardamos una gran cantidad de recuerdos, de misterios, de secretos por revelar. Sí, porque el agua tiene memoria, el agua tiene sensibilidad, el agua responde a nuestra vibración energética y la guarda, como muy bien mostró Masaru Emoto con sus experimentos. Mi firma galáctica maya tiene que ver con el agua. El linaje estelar del zodíaco al que pertenece mi luna de nacimiento también tiene que ver con el agua. La posición del nodo norte, es decir, de mi Dharma para esta encarnación, igualmente tiene que ver con el agua. Y no solamente con mis aguas, también con las aguas de las almas que me eligen para que las acompañe, asesore, guíe, instruya en sus procesos de autoconocimiento, individualización, alquimia del ser, metamorfosis energética y la nueva vida que surge a partir de todos esos procesos. La palabra Titicaca, que allí no les gusta que se diga Titicaca, quieren que se diga Titicaca, o sea, como si fuera una, más que la K, como una J, un medio JK. Y la palabra Titicaca deriva de dos palabras. Una es quechua y la otra es aymara. La quechua es titi y la aymara es cacá. Titi significa gato o puma y cacá significa gris. En quechua, sin embargo, cacá se traduce como montaña o roca. Así que tenemos que Titicaca o Titicaca significa puma de roca o puma gris. Y es que el lago Titicaca tiene precisamente la forma de un puma. De nuevo nos encontramos con el puma ahí, el guardián del mundo del medio. Hay una red de mujeres, mujeres quechua y aymara, que se llama Red de Mujeres en Defensa del Lago Titicaca, dos de los pueblos ancestrales habitantes de Perú. Bueno, pues esa red de mujeres llevaba mucho tiempo laborando en que se aprobara una legislación para declarar al lago Titicaca como sujeto de derecho y como un lugar que hay que proteger y cuidar. Porque aunque sus aguas siguen siendo muy limpias, puras y cristalinas, hay algunas zonas que no lo son tanto. Y fue el 20 de septiembre de 2025 cuando esa propuesta logró ser aprobada. Y
esa aprobación es de una ordenanza para proteger y cuidar el lago, que además, como acabo de decir, lo declara sujeto de derecho. En 2024, las mujeres Pucana, que viven en el lado del lago perteneciente a Bolivia, también hicieron esa propuesta y también fue aprobada. Fue el 20 de septiembre de 2025 cuando yo llegué a Puno viajando desde Cusco. No tenía ni idea de esto y me enteré tanto de esta red de mujeres en Bolivia y en Perú y de la aprobación de la ordenanza cuando ya estaba de vuelta. Y la verdad que me alegré muchísimo. El Titicaca es el lago navegable más alto del planeta. Está a 3.827 metros de altitud sobre el nivel del mar. Bueno, en los Andes todo es altísimo. No hay que sorprenderse. Lo sorprendente sería lo opuesto. Es más alto que Machu Picchu y es ampliamente conocido por ser un lugar de avistamiento de naves, la mayoría de ellas saliendo de sus aguas, ya que dentro de esas aguas del lago Titicaca hay una ciudad intraacuática. Sí, igual que hay ciudades intraterrenas, también hay ciudades intraacuáticas o interacuáticas e intraoceánicas. Asimismo, se han visto naves provenientes del espacio que han parado sobre las aguas del lago y en las tierras de alrededor. También es un lugar en el que seres acuáticos, especialmente sirenas, salen de tanto en tanto a la superficie, como afirman los pescadores que van a faenar antes del amanecer, cuando aún es de noche y es más fácil encontrarse con estos seres del mundo acuático, que desde luego yo tengo claro que existen. Siempre me ha llamado la atención las sirenas. Siempre he tenido una profunda admiración por las sirenas. Y hace ya mucho tiempo que supe que verdaderamente existen, como existen los centauros, los unicornios, las hadas, los duendes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en esta ocasión no he visto naves ni tampoco he visto sirenas. Lo que sí vi y disfruté los 4 días de mi estancia en Puno fue la salida del sol por arriba del lago Titicaca, justo desde mi cama, ya que estaba en la planta 8ª del hotel en el que me alojé y el hotel no estaba a orillas del lago, sin embargo, por su altitud, mi habitación quedaba justo frente al lago. Así que me siento muy agradecida también por este otro regalo de los tantísimos que he recibido en ese viaje y que me han enviado, lo sé, mis acompañantes del otro lado del velo, esos con los que siempre voy. Y por eso cuando me preguntan, ¿viaja usted sola? Yo digo, qué va, vengo con un montón de gente. Pues no vemos a nadie, claro, no ven ustedes a nadie porque son invisibles. Yo tampoco los veo, no los veo con los ojos físicos. Sé que están, sé que existen, sé que me acompañan y sé de muchos quiénes son. De otros todavía no lo sé. Bueno, si tengo que saberlo, lo sabré y si no, da igual. Sé que están. El lago Titicaca es también uno de los puntos estratégicos de la Hermandad Blanca de la Luz, de la Hermandad de los Maestros Ascendidos, ya que sobre él está el retiro etéreo del rayo dorado, custodiado por el dios y la diosa Merú, Manús de la 6ª raza raíz, y cuyo principal propósito es la iluminación. En este mismo canal de YouTube, Metamorfosis y Nueva Vida con María Avalón, hay un vídeo dedicado a los 7 rayos. Es el número 68. El rayo de la iluminación y de la sabiduría es el segundo de los 7. El señor de este rayo es Lord Lanto, maestro de la sabiduría antigua, aunque también sirven en él como maestros Gautama el Buda, Sananda, Kutumi, Confucio y Maitreya. En el ámbito arcangélico,
El segundo rayo, el rayo de la iluminación y la sabiduría, está relacionado con Jofiel y Cristina. Y sus Elohim son Apolo y Lumina. Los Inca se consideraban y llamaban a sí mismos hijos del Sol. Y el Sol, como bien sabemos, es la luminaria diurna del sistema solar en el que habita el planeta Tierra y todas las especies y razas que aquí estamos con ella. Su propósito como luminaria es dar luz, y esa luz no solo es física, también es metafísica, energética, mística, espiritual, alquímica, chamánica y, por delante de todo, divina y eterna. Una luz que, además de iluminar, proporciona sabiduría, conocimiento, capacidad para discernir y transformar lo que sea necesario para que ambas, la sabiduría y la luz, sean cada vez más brillantes y visibles en lo individual y en lo colectivo. No es de extrañar, por tanto, que el origen inca, según relata uno de sus mitos, fuera el lago Titicaca. La relación del lago Titicaca con la Hermandad Blanca, las naves y las sirenas fueron siempre mis principales motivaciones para visitar ese lugar. Sé que todo eso existe, vive y es más real de lo que percibimos con nuestros sentidos físicos. No necesito verlo con los ojos y tampoco lo busco. Si se da en algún momento, bien. Y si no, bien. Lo siento y lo sé dentro de mí. Y sabiendo todo esto, fue una experiencia inolvidable navegar por el lago Titicaca. Y la energía propia del lugar y su belleza natural también hicieron su magia durante el recorrido y pusieron el resto de los ingredientes. Y en ese recorrido por el lago Titicaca yo llegué a las islas flotantes de los Uros, que son otro de los puntos más significativos, conocidos y visitados de Puno, como sucede con el propio lago Titicaca, sobre cuyas aguas reposan y viven hay quienes dicen 80 islas, hay quienes dicen más de 100 o más de 120. Bueno, hay muchas. ¿Y por qué son llamadas islas flotantes? Porque todas las islas flotan. Bueno, de hecho el planeta flota también. Las islas en el agua, el planeta en el espacio. Se llaman islas flotantes porque están hechas con totora. Son islas obviamente artificiales. ¿Y qué es la totora? La totora es una planta nativa del lago Titicaca. Con ella, las antiguas culturas de Puno fabricaron embarcaciones, construyeron viviendas, levantaron enormes y altos puentes colgantes y realizaron muchas otras creaciones. La totora también se puede comer, yo la probé y tiene un sabor muy fresco, suave y agradable. Los uros, creadores y habitantes de las islas, son uno de los muchos pueblos ancestrales de Perú. Actualmente se concentran en la meseta del Collao y en las islas flotantes ubicadas en la bahía de Puno. Su subsistencia está en el lago y se basa en los múltiples usos que dan a la totora, que brota del fondo del lago. Con la totora hacen todo, hacen la base de la isla, hacen las casas, hacen los muebles, hacen embarcaciones y en el medio dejan una parte abierta al agua porque desde esa parte pescan. Y desde luego tienen un ancla al fondo del lago porque como son flotantes, si no estuviera ese ancla, se podrían mover de un sitio a otro. También viven de la pesca y la caza de aves, sobre todo perdices. La artesanía es otra de sus fuentes de ingresos, especialmente los textiles, que por otra parte son muy abundantes en todo Perú. Conservan la cultura ancestral de la zona, estimada en una antigüedad de más de 2.500 años, por lo que se considera una de las más antiguas de esta parte del planeta. Obviamente, las visitas de otros países también se están convirtiendo en una importante fuente de ingresos
en las islas. Y aunque están construidas con la totora, en muchas de ellas hay paneles solares. Gracias a esos paneles solares pueden tener frigorífico, pueden tener luz y pueden tener algunas de las comodidades que tenemos en la Tierra. Yo estuve en dos de ellas, y la verdad es que merecen ser visitadas. Merecen ser visitadas por su antigüedad, merecen ser visitadas por el lugar en el que están, porque es algo que no existe, al menos que yo sepa, en otro lugar del planeta, y ver cómo se puede vivir flotando sobre el agua. Y voy ahora a hablar de las islas de Taquile y Amantaní, porque navegando por el lago Titicaca, que baña las costas de Bolivia en su otra orilla, porque cuenta con una superficie de 8.372 kilómetros, también es posible llegar a otras islas, como por ejemplo Taquile y Amantaní en el lago peruano, y la Isla del Sol, la Isla de la Luna y Suriquí en el lado boliviano. Estas 5 son islas naturales, y en ellas sus habitantes conservan vivas las tradiciones de sus ancestros, intentando que permanezcan para las generaciones futuras. En esta ocasión, en esta primera visita a Perú, solo estuve en la isla de Taquile, conocida por sus textiles, que forman parte del patrimonio cultural inmaterial del planeta. Las comunidades que habitan esta isla viven de la crianza de ovejas, la artesanía, los textiles y las tallas de piedra. Además, en ella, en Taquile, tuvo su origen la flor de la cantuta, también llamada flor del Inca, porque es que en Perú todo se refiere al Inca, aunque hay pueblos muchísimo más antiguos. Los incas son de aproximadamente últimos del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI. Eso es antes de ayer, prácticamente. Estamos en 2025 y hay culturas mucho más antiguas. Sin embargo, pues todo lo refieren a lo Inca. Y la cantuta es llamada flor del Inca y también es símbolo nacional de Perú. Lo de símbolo nacional de Perú para esta flor no es oficial, sin embargo, sí es considerada así. Y en Taquile no solo tejen las mujeres, también lo hacen los hombres. Y con las formas y colores de sus ropas y con la manera en que se la colocan, se diferencian las personas solteras de las casadas. Y dentro de las solteras se diferencian las que ya están ennoviadas y las que todavía no están ennoviadas y están en busca de novia o novio, según sea un caballero o una señora. La isla de Amantaní es conocida por sus templos ceremoniales, dedicados unos a la Pachamama, la Madre Tierra, y otros al Pachatata, el Padre Tierra. En ella, además, se pueden pasar algunos días con alguna de las familias para vivir de cerca su cultura y sus tradiciones. Una experiencia única en las islas del lago Titicaca y facilita la relación directa con sus habitantes. No me acuerdo cómo le llaman eso, turismo vivencial. Le llaman a permanecer en la isla un par de días o 3, viviendo como si se fuera de allí, comiendo sus comidas, durmiendo en sus casas, participando en sus labores, etc. El equinoccio del mes de septiembre fue el día 22. En el hemisferio sur, ese equinoccio de septiembre corresponde con la primavera. Y yo celebré ese equinoccio precisamente en la isla de Taquile, porque fue uno de los puntos, uno de los lugares que visité en el recorrido por el Titicaca que hice ese día. De acuerdo con la cosmología maya, el de septiembre es un equinoccio eléctrico, porque sucede durante la luna eléctrica del venado del sincronario maya. Este año estamos en el anillo Uuk-Kan,
semilla resonante amarilla, por el que estamos transitando hasta el 24 de julio de 2026. Ese mismo día, 22 de septiembre, unas horas después del equinoccio, que fue de otoño en el hemisferio norte, comenzó un nuevo año del calendario hebreo, el año 5786. Así que ese día fue Rosh Hashanah. En la astrología zodiacal, el equinoccio de primavera es de fuego y el de otoño es de aire, por los linajes estelares implicados en ellos, Aries y Libra respectivamente. De manera que este año he celebrado 2 veces el equinoccio de primavera, ese momento de la rueda de la vida que tiene que ver con su regreso a la exuberancia de la tierra y la fertilidad, después de atravesar los fríos y poco luminosos días del invierno. Por eso lo que dije antes de inseminación, desde luego viene completamente a cuento, obviamente, para mí, el momento del equinoccio, el momento del comienzo del nuevo año hebreo, que ya sabes que yo sigo el calendario hebreo junto con el maya, junto con el occidental, que es el común para todos. Y obviamente esa energía de la primavera allí me la he traído y esa energía me está proporcionando, gracias a Perú nuevamente, muchos nuevos comienzos en lo personal y en lo profesional. Y hasta aquí hoy por el momento, último vídeo dedicado a Perú. Han sido 8, lo dije al principio. Gracias nuevamente a Perú. Bendiciones infinitas para esa tierra sagrada. Gracias y bendiciones infinitas igualmente para ti por estar aquí en este canal, en Metamorfosis y Nueva Vida para María Avalon, aunque a partir del próximo año tendrá otro nombre. Este nombre ha sido un nombre de puente, un nombre tránsito, a partir del cual ha nacido el que se quedará como definitivo para el canal, por todo lo que representa 2016, por todo lo que representa el momento hacia el que vamos y por todo lo que representa todo lo que estoy sacando y desarrollando de mi memoria de aquí en adelante. De nuevo, deseo que la luz, el amor y el poder de la paz estén siempre contigo. La metamorfosis y la nueva vida también. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.